Muy buenas noches, bienvenidos a una segunda temporada de HCRF. Qué mejor momento para regresar con la segunda temporada que en estos tiempos Boca a punto de jugar la final de la Copa Libertadores, hay elecciones en la Argentina, están tremendos los ánimos, acaban de elegir a Argentina para que también cede el Mundial, así que estamos en un gran tiempo con las tensiones altas y para aumentarla un poco más vamos con esta introducción. Y por supuesto recordarles, suscríbanse al canal, denle like al video, clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones de cada vez que ponga videos como este. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en la H de historia. Y el día de hoy les traigo una información muy interesante. Es interesante porque sobre todo es nueva, de un académico que se llama Richard Bauckham. Él escribió un libro que se llama Jesus and the Eyewitnesses, Jesús y los testigos oculares. Y él haciendo referencia a un estudio de una historiadora judía, estudia más de 3.000 nombres, a través de la evidencia histórica, diferentes escritos y arqueológica, ¿no? Las inscripciones en las tumbas, en las paredes, etcétera, en la Palestina del primer siglo. Y esto es lo lindo de esta nueva evidencia que desde el año 2002 está disponible. La evidencia muestra que los nombres de comunidades judías eran distintos dependiendo de las regiones donde vivían. Vemos que nombres judíos del área de Palestina son diferentes a otras áreas. Por ejemplo, en el área de Palestina los 10 nombres más comunes son Simón o Simeón, José, Lázaro o Eleazar, Judas, John, Jesús o Joshua, Ananías, Jonathan, Mateo, Manaén y ahí Jacobo, el número 11, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto, si tomamos los primeros 9 nombres, los más comunes, es decir, hasta Mateo, fuera del Nuevo Testamento, o sea, usando estas otras fuentes, constituyen un 41% de la totalidad de los nombres de hombres. Y si vemos dentro del Nuevo Testamento, y esto lo podemos explicar leyendo el Nuevo Testamento, es un 40%. O sea, prácticamente iguales estadísticamente, y eso es algo muy tangible, muy estadísticamente verificable. Y esto nos muestra o nos dice entonces que realmente los escritores del Nuevo Testamento estaban muy familiarizados, que realmente estaban narrando eventos de esa región específica. Ahora, el segundo punto para corroborar simplemente el primero es que si ranqueamos los primeros nombres de comunidades judías, pero en otras áreas como greco-romanas o egipcias, son distintos los nombres. Por ejemplo, el primero es Eleazar o Lázaro, el segundo es Zebedeo, el tercero José, el cuarto Dionisio, el 5 Papas, el 6 Ptolomeo, el séptimo Samuel. Vemos que son distintos los nombres. Y esto es muy lógico, ¿no? Por ejemplo, yo soy peruano y vivo en Argentina, pero los nombres, y aunque hablamos el mismo idioma, los nombres son distintos. O sea, los nombres más comunes, obviamente, hay muchos nombres que son lo mismo, pero hablando de tendencias estadísticamente significativas, ¿verdad? Por ejemplo, Maximiliano, que dice Maxi, es un nombre muy común en la Argentina, pero no hay muchos Maxis, no tantos como aquí, por ejemplo, en Perú, ¿no? De la misma manera hay nombres en Perú que no son tan comunes como acá, ¿no? Y esto lo puedes buscar uno simplemente por el Google, nombres más comunes en tal país, en tal país. Y no solamente por país, de la misma manera es muy interesante que no solamente dentro de la región, pero también tiene que ser la misma ventana de tiempo dentro de 20 o 30 años, porque cada 30 o 40 años hay bastante diferencia en los nombres. Por ejemplo, aquí mismo en la Argentina, los nombres más comunes en la década de los 70, por ejemplo, 60, 70, eran Carlos, Marcelo, Jorge, Juan, Gustavo, Daniel, Claudio, Alejandro, José y Sergio, los 10 más comunes. Y aunque hay quizá uno o dos que sean los mismos, definitivamente los 10 más comunes van a ser distintos. Por ejemplo, en la década del 2000 a 2010, los nombres más comunes eran Santiago, ¿verdad? Los Santis, y aparecer Matías, ¿verdad? Lucas, Tomás, Lautaro, o sea, ¿quién se imagina un Lautaro? Agustín, ¿verdad? Los Titis, Franco, Joaquín y Nicolás. Entonces sí, es muy interesante que el estudio de los nombres, tenemos más de 3.000 fuentes, nos permite eh, corroborar que ellos estuvieron ahí en el momento
no solamente en el lugar geográfico, pero en el tiempo, ese tiempo dentro de 20 o 30 años que sucedieron estos eventos. Esto es muy, muy, muy interesante. Espero que de verdad, a mí me da lo que dicen goosebumps en inglés, que es como, no sé, se me pone la piel de gallina. Y no soy hincha de River, por si acaso, ¿eh? Bueno. Y ahora, no solamente esas dos partes, pero un tercer punto es que también podemos ver en los evangelios, y con esto del estudio de los nombres, la característica correcta en el uso de los nombres. ¿Qué quiero decir con esto? Los nombres más comunes pues, tenían que añadirle alguna otra referencia porque eran muy comunes. Por ejemplo, si yo voy a un lugar aquí en la feria de San Telmo, que estoy aquí a unas cuadras, un domingo, que es una feria que es muy llena de gente, imagínate que tú salís ahí y gritas, Maxi, ¿qué creen que va a pasar? A ver, estamos en Argentina, bueno, 10 personas van a voltear, ¿qué pasa? ¿Qué me llama? ¿Verdad? De la misma manera, en aquel entonces, si tu nombre es muy común, si era Simón, por ejemplo, tenías que añadir alguna otra característica para saber a qué Simón estás hablando. Y es muy interesante que sin ir muy lejos, en el mismo capítulo 10 de Mateo, nos dan estas características. Por ejemplo, acá les comparto algunas. Vemos que, por ejemplo, Simón, el nombre más común en esta región de Palestina, eh, le dice Simón llamado Pedro, el hermano de Andrés, ¿no? Luego dice también Jacobo, el hijo de Zebedeo, le añade esa característica y sabemos que Jacobo es el 11º nombre más común. Por ejemplo, para Felipe, que es el 61º más común, simplemente dice Felipe, no hay necesidad de poner una característica. Para Bartolomeo, simplemente Bartolomeo es el 50º. Para Tomás, peor todavía, ni siquiera en el top 100, o sea, simplemente Tomás. De la misma manera vemos, por ejemplo, Mateo, es el noveno más común, entonces le pone Mateo, el cobrador de impuestos. Para Jacobo, el hijo de Alfeo. Para Tadeo, debe ser 39º, así que simplemente Tadeo. Judas, que es el cuarto más común, le pone Judas Iscariote, quien después lo traicionaría. Y es muy interesante cómo lo tiene tan correcto. O sea, no solamente el nivel estadístico que les había mencionado, pero incluso estas características con los nombres que solamente gente que vivió y estuvo ahí en el lugar geográfico correcto y en esa pequeña ventana de 20 30 años correcta, pudo haberlo hecho. Bueno, espero que esto les haya, de nuevo, movido la curiosidad. Estos videos los hago, es un hobby para mí, así que quizás no están bien editados, me disculpan, pero los hago simplemente para mover a la curiosidad y realmente mostrar a través de la historia, de la ciencia, la razón y la fe, que la fe es razonable. La fe